Todo empezó con un simple mensaje en WhatsApp, de esos que uno recibe a media tarde cuando el día se ha vuelto eterno y la rutina pesa como una losa sobre los hombros. ¿Te animas a un vino después del trabajo? Era Pablo. Pablo con su voz pausada, su mirada directa y esa forma suya de sonreír que no es sonrisa, sino promesa. Lo conocí hacía apenas unas semanas, cuando se incorporó al nuevo proyecto en la oficina. Más joven que yo, sí, pero con una seguridad que me descolocaba. Leí el mensaje una, dos, tres veces. No contesté de inmediato. Dejé el teléfono a un lado, como si quemara. Me fui al baño, me miré al espejo, me arreglé el cabello. ¿Por qué me estaba arreglando si todavía no había respondido? Pero claro que sabía por qué. En casa, los silencios ya pesaban más que las palabras. Mi marido vivía conmigo, pero hace años que no me miraba como mujer. Me veía como compañera de cuentas, de rutinas, de listas del súper. A veces hasta dudaba si me veía en absoluto. Volví a mi escritorio y le respondí con un simple ¿a qué hora? Él no tardó. A las 7. Te paso la dirección. No es lejos. Muy tranquilo. Durante las últimas 2 horas de la jornada no hice más que pensar en eso, en si estaba bien, en si no lo estaba, en que solo era una copa, una plática, nada más. O al menos eso me repetía con insistencia mientras me ponía perfume en el cuello y elegía un vestido que tenía años guardado, uno que marcaba justo lo que tenía que marcar y escondía lo que ya prefería no mostrar tanto. Me vi al espejo antes de salir. Me sonreí, no porque me viera perfecta, sino porque había algo diferente en mis ojos, algo que no veía desde hace mucho. Llegué al lugar puntual. Era un bar pequeño, con luz tenue, música suave y copas de vino perfectamente alineadas detrás del mostrador. Él ya estaba ahí, sentado, con su camisa remangada y esa mirada que lo decía todo. Se levantó cuando me vio. Me saludó con un beso en la mejilla que rozó un poco más de lo esperado. «Te ves muy bien», me dijo, sin rodeos. Y sentí cómo mis mejillas se calentaban, como si tuviera 15 años otra vez. Hablamos de cosas banales al principio: el proyecto, los compañeros, lo mal que funcionan las impresoras de oficina. Luego, poco a poco, la conversación fue virando. Empezó a preguntarme por mis gustos, por mi música favorita, por mis sueños de antes de ser esposa, de antes de olvidarme. Y yo, en lugar de frenarlo, me dejé llevar, porque me hablaba con interés genuino, porque me hacía sentir vista. No sé cuántas copas tomamos, tal vez 2, tal vez 3, pero no era el vino el que me mareaba, sino su risa, su forma de mirarme como si fuera la única mujer en el lugar. Cuando nuestras manos se rozaron sobre la mesa, no fue un accidente, fue una invitación, y yo no la rechacé. Caminamos hasta el coche sin decir mucho. El aire de la noche olía a decisiones que cambian el rumbo. ¿Quieres que te lleve a casa?, me preguntó. Lo miré. Pensé en mi esposo viendo televisión, en la cena que había dejado preparada, en la vida que me esperaba, que siempre me esperaba, sin sorpresas. Podemos dar una vuelta antes, le dije, y me subí. Esa noche no pasó nada, pero todo cambió. El auto se deslizaba por la avenida como si no tuviéramos rumbo, y tal vez así era. La ciudad brillaba detrás del parabrisas, pero dentro del coche había otra luz, la que encendía su mirada cuando me hablaba sin palabras. No fuimos a ningún lugar en particular. Terminamos estacionados frente a un parque cerrado, con las luces del alumbrado público creando sombras largas. Pablo bajó un poco el volumen de la música y se giró hacia mí. «No pareces la típica mujer casada», soltó, con esa seguridad que lo caracterizaba.
Lo miré sorprendida. ¿Y cómo es la típica mujer casada? Pregunté con una sonrisa desafiante. No sé, dijo, aburrida, apagada, sin esa chispa que tú tienes. Y lo dijo sin titubear, como si su opinión fuera un hecho, como si yo no llevara años sintiéndome justamente aburrida, apagada. Me reí, pero por dentro sentí una pequeña descarga de electricidad. ¿Hace cuánto no escuchaba un halago así? ¿Hace cuánto no me creía capaz de provocar deseo? Esa noche no hubo besos ni caricias, pero sí miradas, miradas largas, densas, de esas que te tocan más que una mano. Y cuando me dejó en la puerta de casa, su despedida fue corta, pero significativa. Gracias por aceptar la copa, me dijo. Gracias por invitarme, respondí. Y me quedé mirando cómo su coche se alejaba, con el corazón agitado, preguntándome qué acababa de pasar. Los días siguientes fueron un juego silencioso. En la oficina nos saludábamos con normalidad, pero había algo más. Una complicidad que flotaba en el aire. Cuando hablábamos frente a los demás, nuestros ojos se buscaban en secreto. Cuando él entraba a una sala, yo lo sentía antes de verlo, y cuando nuestras manos se cruzaban al pasar papeles, ese roce mínimo bastaba para dejarme sin aliento. Una tarde, al salir del trabajo, recibí otro mensaje suyo. ¿Te animas a una segunda copa? Esta vez, yo cocino. Tardé menos en responder que la primera vez. ¿Qué día? Hoy. A las 8 estoy ahí. Mentí. Claro que mentí. A mi esposo le dije que una reunión se había alargado, que un cliente había pedido ajustes urgentes. Lo curioso fue lo fácil que salió la mentira. Lo natural que me resultó, tal vez porque la verdad llevaba demasiado tiempo atrapada dentro de mí. Llegué a su departamento con el corazón acelerado. Era un espacio pequeño, moderno, con luz tenue y olor a vino tinto y romero. Me ofreció una copa apenas crucé la puerta y empezó a hablar mientras cocinaba, como si fuéramos una pareja que lleva años compartiendo cenas y secretos. Yo me senté en la barra y lo observé. Sus manos, su espalda, su forma de moverse. Me sentía en una escena que no me pertenecía, pero que no quería abandonar. Durante la cena hablamos de todo, de nuestros gustos, de nuestras infancias, de lo que nos hubiera gustado ser. Hablamos incluso de lo que nos faltaba. ¿Tú crees que uno puede amar a alguien y aún así sentirse solo? Me preguntó de pronto. No supe qué decir. Porque sí, porque lo sabía, porque lo vivía todos los días. Después de cenar, nos quedamos en el sofá con otra copa. El silencio ya no era incómodo, era expectante. Y cuando su mano volvió a buscar la mía, esta vez no dudé. La tomé, la apreté y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasamos así, sin movernos. Pero ese silencio dijo todo. No había necesidad de besos todavía. No hacía falta desnudar la piel cuando ya nos habíamos desnudado el alma. Esa noche, al volver a casa, entré sin hacer ruido. Mi esposo dormía. Todo estaba igual, menos yo. No tenía intenciones de cruzar esa línea. De verdad, me bastaba con sentirme viva otra vez, con volver a reír, con recordar que yo también podía provocar algo más que indiferencia. Pero una cosa es lo que una dice, y otra, muy distinta, es lo que pasa cuando esa puerta se entreabre. Esa tarde, Pablo me escribió: ¿te paso a buscar? Hay un lugar que quiero mostrarte. No pregunté a dónde íbamos, solo me arreglé. Un vestido sencillo, pero entallado, algo de perfume y ese toque de labial que ya casi no usaba. Me miré al espejo. Vi a una mujer decidida. Vi a alguien que ya no pedía permiso para sentirse bien. Subí a su auto y me sonrió como si supiera algo que yo todavía no. ¿Lista para una pequeña aventura? Lo estaba, aunque ni yo misma lo sabía. Condujimos en silencio,
con música suave, hasta llegar a un mirador alto, escondido entre cerros. Desde ahí, la ciudad parecía un tapiz de luces. El viento movía mi cabello, y la noche tenía ese olor especial a tierra y deseo contenido. Nos sentamos en una banca de madera. Él sacó una botella de vino del maletero. No traje copas esta vez, dijo riendo. Mejor, respondí. Así no hay protocolo. Tomamos directamente de la botella. No era elegante, pero sí libre, y en ese instante la libertad pesaba más que las buenas costumbres. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Preguntó él sin mirarme. Sentí un nudo en la garganta. Todos los días. Se giró hacia mí. Eso no debería pasarte. Y su mano acarició mi mejilla con una ternura que me rompió por dentro. No hubo palabras después, solo silencios, silencios que gritaban. Me besó. Yo no lo detuve. Su boca sabía a vino y a verdad, a todo eso que me negaba en casa, a lo que dejé de buscar por miedo a encontrarlo. No llegamos a su departamento. Tampoco hizo falta. Ahí mismo, bajo las estrellas, entre susurros, manos temblorosas y suspiros cargados, nos dimos lo que no estaba planeado. Fue lento, torpe y, sin embargo, perfecto. No por lo físico, sino por lo que provocó en mí. Esa sensación de aquí estoy, de volver a ser, de recordar que aún podía sentir. Después, cuando el silencio regresó y la ciudad seguía brillando allá abajo, me quedé apoyada en su pecho, escuchando su respiración. No quería moverme, no quería regresar, pero la realidad no espera. Al llegar a casa, entré descalza para no despertar a nadie. Mi esposo dormía del lado derecho, como siempre. El reloj marcaba la 1:43 de la madrugada. Me metí a la ducha sin hacer ruido. El agua no me lavó la culpa, porque en el fondo no me sentía culpable. Me sentía libre, y eso fue lo más peligroso de todo. Al mirarme en el espejo después de secarme, vi a otra mujer, una que no podía fingir que nada había pasado, una que ya no podía seguir mintiéndose. Y sin embargo, al día siguiente, volvería a preparar el desayuno, como si todo siguiera igual. La cafetera burbujeaba como cada mañana. El aroma del café llenaba la cocina, mezclado con el del pan tostado. Todo era exactamente igual, y sin embargo, nada lo era. Mi esposo se sentó en la mesa, con ese gesto adormilado y la mirada en el teléfono. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí. Le sonreí, y me odié un poco por hacerlo tan bien. Mientras revolvía el azúcar en su taza, mi mente estaba lejos. No en el mirador, ni en los besos de Pablo, ni en el vino compartido bajo las estrellas. Estaba en mí, en esta versión mía que había despertado. Esa mujer que no quería volver a esconderse detrás de rutinas ni deberes. Él hablaba de su día, de una junta en la oficina, de lo pesado del tráfico. Yo asentía. Le serví más café, pero no lo escuchaba. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos que no podía compartir. ¿Y si me lo notaba? ¿Y si me preguntaba? ¿Y si me confesaba? Number no iba a hacerlo, porque eso era mío, solo mío. Lo que pasó con Pablo no fue solo una infidelidad, fue una revelación de mi deseo, de mi vacío, de lo que callé tantos años por mantener en pie un matrimonio que se volvió costumbre. No me arrepiento, ni por un segundo, y eso es lo que más me asusta. Esa tarde, mientras mi esposo trabajaba desde su estudio, tomé el celular y vi el mensaje de Pablo. Pensando en mí, sonreí. No le contesté. No aún, pero la idea de volver a verlo latía fuerte, como un tambor en el pecho. Salí al patio con mi taza. El sol calentaba las plantas. El aire olía a tierra mojada y a decisiones por tomar. Ahí, en ese silencio íntimo, entendí algo. No necesito dejar a mi esposo para ser quien soy. Pero tampoco voy a volver a dormirme en esta vida a medias.
¿Es eso una traición? Tal vez. ¿Es egoísta? Probablemente. Pero también es una forma de sobrevivir, de no desaparecer. Esa noche preparé la cena. Mi esposo me abrazó por la espalda mientras cortaba las verduras, como hacía años no lo hacía. Me habló al oído. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no, que todo estaba bien, que era solo el cansancio. Mentí, otra vez, pero esta vez no me sentí culpable, solo un poco triste por todo lo que nunca nos dijimos. Me miré en el reflejo de la ventana. Vi a una mujer entera, con cicatrices, con dudas, con secretos, pero entera. Y entonces supe que ese silencio en la cocina no era vacío. Era la voz de mi nueva versión, susurrándome que esto recién empieza. Porque lo que empezó con una copita, terminó con una mujer que ya no está dispuesta a callarse. Y mientras él hablaba de sus planes del día siguiente, yo solo pensaba en Pablo y en si esta historia tendría una segunda parte.